¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 14 de mayo, es que Rusia lanzó una ofensiva en Kharkov, la región que contiene a la ciudad homónima, que es la segunda más grande de Ucrania. Se han producido intensos combates en este nuevo frente abierto por digamos, el avance mecanizado de tropas rusas, que habrían capturado 9 aldeas de la región de Kharkov, Kharkiv en ucraniano, según tengo entendido, desde el fin de semana último. El ejército ucraniano reconoce lo que denomina éxitos tácticos, pero asegura que solo son avances de unos pocos kilómetros. El gobernador regional de Kharkov dijo que al menos 5.700 personas han sido evacuadas de la región, y el propio presidente Zelensky reconoció que la situación es extremadamente difícil. Habría que recordar que Rusia intentó capturar tanto Kharkov, la ciudad en este caso, como la principal ciudad del país y capital, Kiev, en la ofensiva inicial de esta guerra, y fue rechazado. Entonces yo todavía tengo serias dudas de que Rusia ahora tenga la capacidad de hacer lo que no pudo hacer hace 2 años, pero en cualquier caso siguen lentos pero persistentes avances rusos en el este de Ucrania. Digamos, Putin aprovecha, como ya habíamos indicado en podcasts anteriores, que lo central de la ayuda militar y económica, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos a Ucrania, aún no llega a ese país, y que Ucrania todavía no completaba la construcción de líneas defensivas ni el reclutamiento de nuevos soldados para su ejército. Entonces esta era una ventana de oportunidad relativamente breve, de poco más de un mes, que Rusia iba a aprovecharlo. Lo mencioné en la sección de análisis de otro podcast, y claramente eso es lo que está ocurriendo. Hay, como un poco esperábamos en esa ocasión, avances menores pero reales en el este, y digamos, creo que la posibilidad de que Kharkov caiga, la ciudad, no la región, en manos rusas me parece poco probable. La segunda noticia, y es un tema que voy a tratar en la sección de análisis probablemente del siguiente podcast, es que el Partido Socialista Catalán ganó las elecciones para el Parlamento de Cataluña. Es la versión local del Partido Socialista Obrero Español del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez. Y los partidos independentistas perdieron la mayoría con la que contaban, por ende no podrán formar gobierno en coalición. No solo es que han perdido la mayoría, sino que incluso no pueden sumar a todos los partidos independentistas, porque ha ingresado al Parlamento catalán por primera vez, aunque solo con 2 congresistas, un partido independentista de extrema derecha, y todos los demás partidos independentistas ya han indicado que no harían alianza con esa agrupación. Entonces, aún así, con ese grupo siguen sin ser mayoría absoluta, ¿no? Se necesita 68 escaños en el Parlamento, mitad más 1, para la mayoría, y por ende la formación de gobierno. En 2021 los partidos independentistas tenían 74 escaños, o sea, 6 más que los requeridos, y no había veto contra ningún partido independentista en una posible coalición. Ahora solo son 61. El Partido Socialista Catalán o de Cataluña ha obtenido 42 escaños. Junts per Catalunya, del expresidente Carles Puigdemont, que creo que todavía no puede regresar a España, tiene 35, obtuvo 35, pero Izquierda Republicana de Cataluña llegó a 20, perdiendo unos 12 escaños. En general, digamos, los independentistas no tienen mayoría propia. Probablemente se forme un gobierno que incluya algunos partidos independentistas y el Partido Socialista Catalán,
teniendo en cuenta que es virtualmente imposible que los partidos independentistas se sumen a un gobierno del que formen parte Vox o el Partido Popular. Pero el problema obvio es que el Partido Socialista Catalán no solo no es partidario de la independencia de Cataluña, sino que tampoco es partidario de convocar a un referéndum vinculante, cuya convocatoria fue el origen del problema que recordarán ocurrió en Cataluña hace unos años, 2017 fundamentalmente, 17-18. Ahora, el tema es que tampoco está claro que vaya a haber una coalición de izquierda que incluya al Partido Socialista de Cataluña, porque Izquierda Republicana Catalana en principio parece reacia, según han indicado sus dirigentes, a formar una coalición con los socialistas catalanes por las razones ya indicadas. Así que queda por ver si habrá gobierno o habrá que convocar a nuevas elecciones. No queda del todo claro cuál es el panorama. La tercera y última noticia es que Egipto apoyará la demanda sudafricana contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es una noticia importante porque Egipto fue el primer país árabe en firmar un acuerdo de paz con Israel. Es el segundo receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos, en parte con el propósito de que no sea una fuente de problemas para Israel. Y me cuesta creer que esto no haya sido consultado previamente con el gobierno de Estados Unidos. No digo que el gobierno de Estados Unidos haya dado su anuencia, solo digo que probablemente haya sido informado, precisamente por la ayuda que recibe Egipto de ese país y en buena medida como compensación por el hecho de haber firmado un acuerdo de paz con Israel. En ese sentido esto es significativo, ¿no? Porque Egipto era el principal aliado de Israel en el mundo árabe. Y es el país más grande en población y con el ejército más poderoso, por lo menos en el plano convencional. Según el ministro de Exteriores egipcio, esto es por la gravedad de los ataques israelíes contra civiles palestinos, que los empuja a huir y los obliga a desplazarse de sus tierras, creando así una crisis humanitaria sin precedentes que ha hecho de Gaza un lugar invivible. Además, calificó la ofensiva en Rafah de una flagrante violación del derecho internacional humanitario, así como del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de vida a la población civil en tiempos de guerra, y además alega, como alega Sudáfrica, que Israel habría violado sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cosa paradójica teniendo en cuenta que esa convención se aprobó teniendo como criterio para elaborar su contenido el holocausto contra el pueblo judío ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial solo unos pocos años antes. Egipto además pidió que Israel implemente las medidas provisionales aprobadas por la Corte Internacional de Justicia, que son de cumplimiento obligatorio, no es que sea prerrogativa israelí decidir si las adopta o no, aunque claro, el problema obvio es que la Corte Internacional de Justicia no tiene mecanismo de sanción, y finalmente urgió al Consejo de Seguridad a tomar medidas inmediatas para implementar un alto al fuego y poner fin a las operaciones militares israelíes en Rafah. En cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema que inicié la sesión pasada, y les decía que aunque la izquierda tiene pleno derecho a plantear una asamblea constituyente como mecanismo para cambiar la constitución en el Perú y en otras regiones, eso no era políticamente conveniente, incluso de la perspectiva, en mi opinión, de los intereses de la propia izquierda. Pero además está el hecho de que sectores de izquierda, y aquí no incluyo a Petro, porque además en el último podcast al final dije erróneamente Colombia cuando estaba hablando de la Venezuela chavista. Sí usé la palabra chavista, eso llegó a que algunos oyentes se dieran cuenta del error y me lo hicieran notar. Pero en fin, el punto es que a veces la izquierda ha actuado en estos temas de una manera que francamente viola todo principio democrático, ¿no? Por ejemplo, mencioné al final del podcast anterior que
para la elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el chavismo dijo primero que había una lista territorial y una lista, por sectorial, y que en la lista territorial se elaboraban criterios de elección de representantes que no respetaban la proporción de votantes. Por ejemplo, el distrito capital, Caracas, tenía 7 representantes, mientras el estado de Amazonas tenía 8. ¿Cuál es el problema con eso? Que el estado de Amazonas tenía el 2015, en las elecciones parlamentarias de ese año, 102.000 votantes. Y el distrito capital, Caracas, 1.638.000. Y sin embargo, Amazonas tenía más representantes que Caracas. Y claro, cuando uno ve cuáles son los criterios para establecer estos mecanismos de representación, el chavismo tiene una votación importante en Amazonas con la que no cuenta en Caracas. Además, por otro lado, se dice una parte de los constituyentes iban a ser elegidos en listas sectoriales, postulados, según la norma, por los sectores sociales convocados para este mecanismo electoral. El tema es que ese mecanismo electoral, como se le denomina, no está contemplado en la Constitución de 1999. Entonces terminó siendo una decisión discrecional del gobierno chavista la definición de qué organismos o personas eran representativos de determinados sectores sociales, ¿no? Entonces, para decirlo con toda claridad, hay una izquierda autoritaria que hace trampa en estos menesteres cuando se trata de convocar elecciones constituyentes. Por no mencionar el hecho de que lo habitual, aunque Petro también ha dicho que no es su caso, pero había dicho antes que no iba a convocar una asamblea constituyente y ahora dice que desearía hacerlo. Petro dice que él no quiere incluir en la nueva constitución la reelección, pero cuando uno ve el patrón de cambios constitucionales en la región, se trate de gobierno de izquierda o de derecha, ese tema siempre aparece. ¿Qué tienen, por ejemplo, en común Uribe, el expresidente colombiano, Correa, el expresidente ecuatoriano, Fujimori, Evo Morales, Carlos Saúl Menem y Hugo Chávez, que aunque son de distinta orientación política, todos introdujeron de manera negociada o por referendo, el mecanismo varió, todos introdujeron en la nueva constitución o en la reforma constitucional aprobada la reelección presidencial inmediata. Y aquí es donde también uno ve cómo la izquierda, que hace cuestión de Estado por la necesidad de un cambio constitucional, luego no respeta las propias normas que aprobó con mayoría propia. Por ejemplo, la constitución boliviana, aprobada por una mayoría de constituyentes del movimiento al socialismo, el partido oficialista, esto cuando Morales era presidente, aprobó que solo había una reelección inmediata para el cargo de presidente de la República, es decir, solo se podía servir 2 periodos consecutivos. ¿Qué hizo Morales para servir un tercer periodo? Interpretación auténtica, es decir, exactamente lo que hizo Alberto Fujimori en el Perú. Aquellos que creen que Fujimori intentó reelegirse de manera inconstitucional para un tercer periodo, deberían pensar lo mismo respecto a Evo Morales. ¿Por qué? Porque en ambos casos la interpretación auténtica consistió exactamente en lo mismo. Decir que la segunda elección era la primera elección bajo la nueva constitución y que por ende el tercer periodo era el segundo periodo bajo la nueva constitución, ¿no? Pero no contento con un tercer periodo, Evo Morales quiso postular por un cuarto periodo para el cual ya no había el amparo de interpretación posible. ¿Qué hizo? Dijo que el pueblo decida. Y convocó un referendo para que la población decidiera si él podía ir a la reelección para un cuarto periodo. La población le dijo que no. ¿Qué hizo entonces Evo Morales? Apeló al control que tenía del Tribunal Constitucional Plurinacional para decir que la restricción en cuanto al número de mandatos presidenciales que podía
digamos, asumir, violaba los derechos políticos consagrados por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a elegir y ser elegido. Bajo esa interpretación de ese artículo, en ningún país que acepte la Convención Americana de Derechos Humanos podría prohibirse la reelección indefinida, a criterio de Evo Morales. Acá el punto fundamental es que Morales hizo trampa deliberada y conscientemente respecto a una constitución que había sido aprobada por una mayoría calificada de su propio partido, no la constitución de los rivales de clase, digamos, ¿no? Por último, Niall Ferguson, un historiador estadounidense, hace notar algo que es interesante para este debate. América Latina y el Caribe es la región del mundo en donde los países tienen en promedio mayor número de constituciones y constituciones más extensas que el promedio internacional. Lo cual sugiere él, y hay otros autores que están de acuerdo en esto, nos indica que más importante que tener buenas normas legales o constitucionales es que las normas perduren en el tiempo. Estar cambiando de constitución en general no es bueno, porque ¿cuál es el propósito último de las normas fundamentales de un Estado de Derecho, como la Constitución? Hacer previsible la conducta de los actores políticos y jurídicos, ¿no? Pero esa previsibilidad se pierde si las normas se cambian regularmente. Y en ese sentido, mejor que tener normas de calidad que se cambian constantemente, es tener normas regulares, pero que persistan en el tiempo, que generen la previsibilidad, que es el propósito fundamental de este tipo de normas. Solo culminaría diciendo que en Chile y Perú un argumento esgrimido desde la izquierda en favor de un cambio total de constitución es el origen autoritario de las mismas. Siendo eso cierto, siendo las constituciones de Chile y Perú constituciones dadas por regímenes autoritarios, aunque con voto popular, podría discutirse la validez de las elecciones, pero en todo caso no fueron impuestas manu militari. Siendo eso cierto, reitero, habría que recordar que la constitución más longeva del mundo, la de Estados Unidos, no solo tuvo un origen autoritario, fue una constitución aprobada por terratenientes que para su redacción no fueron elegidos a través de sufragio universal. Y crearon una constitución en donde, en su origen al menos, las mujeres no votaban, se permitía la propiedad de esclavos y se daba un trato a la población indígena del país como si fueran extranjeros los miembros de esa población. Todo eso cambió a través de enmiendas, ¿no? Entonces, no queda claro, al margen de si uno cree que la Constitución debería cambiar o no, que se requiere un cambio total de la Constitución y que, de ser ese el caso, ese cambio deba hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.